¿Qué es la fe? Con signos de interrogación. Y vamos a tratar de desarrollar este tema que considero que tal vez es de lo más importante que existe elementalmente en la doctrina cristiana para poder comprender qué es la fe. La diferencia entre creer simplemente o la simpleza de la credulidad y la fe bíblica, que son totalmente opuestos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. Esta palabra imposible significa que no existe ninguna otra manera de agradar a Dios. Ya sea que cuando yo obedezco el mandamiento, maridos, amen a vuestra esposa, la amo porque por la fe que Dios me ha puesto y me ha dicho que yo tengo que hacerlo. Si mi motivación no es la fe, no sirvo. Cuando yo doy dinero a la obra de Dios, tiene mi motivación que ser por fe, agradando siempre a Dios. Amo a mi esposa porque quiero agradar a Dios. Amo a mi esposo porque quiero agradar a Dios. Doy porque quiero agradar a Dios. Siempre, siempre la fe tiene que estar detrás de nuestras acciones. Y si la fe no está detrás de nuestras acciones, no estamos agradando a Dios. Es imposible. La palabra imposible, insisto, significa que no hay posibilidad alguna de agradar a Dios de otra manera. Fíjense qué importante es esta conferencia. Y a continuación dice el Espíritu Santo, porque es necesario, o es implícito, que el que se acerca a Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? Creyendo que Él existe. Si tú te pones hoy en la mañana a orar, Señor, te pido por mi hija, mira que tiene 3 días que se fue mi hija. Oh, Señor, no tengo trabajo. ¿Tú crees que te estás acercando a Dios con fe? Bueno, primero tranquilízate, cálmate, tómate un chocho tal vez, ¿verdad? Para que te aplaques. Pero en un estado emocional donde está, Señor, por favor, etcétera, etcétera, es como si dijeras a Dios, tú no puedes, Señor, contestarme. Estoy lleno de aflicción y tú no puedes realmente contestarme. Pero yo me acerco a Dios y le digo, Padre, te doy gracias porque mi hija está en tus manos. Te doy gracias porque el trabajo que tengo por delante está en tus manos. Y gracias, Padre Santo, porque descargo mi corazón y al levantarnos de la oración, creemos que Dios nos escuchó. Pero si tú te levantas después de orar con la misma aflicción, con la misma tensión, con el mismo estrés, con la misma ansiedad, vuélvete otra vez a hincar, porque no has agradado a Dios. A través de la oración, cuando nos acercamos a Dios, tenemos con nuestra acción, después de estar en la presencia del Rey, creer que realmente Él nos ha escuchado. Y además hay que creer otra cosa, que Él es galardonador. O sea que Dios nos va a recompensar todo vaso de agua que nosotros demos. Un simple vaso de agua a cualquier persona en el nombre de Jesús. Dios no es olvidador ni deudor para olvidar lo que Él nos tiene que dar, para bien o para mal. Muy bien, vamos pues en el versículo 1 a tratar de encontrar alguna definición que nos ayude a sentar nuestras bases de qué es la fe para comenzar a construir arriba del versículo 1. Es pues la fe la certeza. La palabra upostasis, que se tradujo certeza, es sustancia. La fe es una sustancia, es algo real, es una seguridad. ¿De qué cosa? De algo que viene. De algo, no de algo que tienes ya. Porque si lo tienes ya, ya no es fe. Entonces la fe está relacionada con el futuro. Siempre, siempre con algo que no tienes y que viene. Y que tú tienes que estar seguro que viene. No tengo trabajo ahorita, tengo 3 días sin trabajo, 2 semanas sin trabajo, pero Jehová es mi pastor. Como decía mi esposa hace unos momentos, declaro que soy tu hijo, que nada me faltará, yo voy a mantener mi paz. Mi hijo se fue, mi hija se fue, no tengo trabajo, pero yo tengo la seguridad, la certeza que aunque no lo tengo ahorita, aunque no veo ahorita a mi hija que se componga, ni mi hijo que se componga, y aunque no veo ahorita prospectos del trabajo, lo creo, lo tengo seguro porque tú lo has dicho. No he visto justo desamparado a su descendencia que mendigue el pan. Yo sé que tú me vas a dar el trabajo, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. ¿Por qué? Porque así lo dice tu palabra. Y esta seguridad que tú tienes, dice a continuación, es una convicción, aunque tú no lo estás viendo.
Muy bien, vamos pues a tratar de explicar más claramente esto. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Con lo futuro y con lo invisible. Porque es algo que esperamos en el futuro, ya sea en 3 horas, 4 horas, mañana, pasado un mes, un año, no sé. Y al mismo tiempo es algo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. En el momento en el que nosotros veamos algo, ya no es fe. Porque la fe está relacionada con lo invisible. En el momento que lo veo, ya no es fe. Por eso cuando alguien dice, si yo veo un milagro, voy a creer, esto es la antítesis de la fe. Porque es totalmente lo contrario. Primero tenemos que creer, como lo vamos a ver, para ver. ¿Me están siguiendo? No es ver para creer, sino creer primero para que después puedas ver la gloria de Dios manifestada. Muy bien, la fe es la certeza, es una seguridad de algo que esperamos y es una convicción de algo que nosotros no vemos. Esta certeza, ¿quién nos las da? Porque necesitamos una certeza y necesitamos una convicción para que nuestra fe sea sólida y esté basada en un buen fundamento teológico. Esta certeza nos las da la Biblia. Porque solo en la Biblia puedes encontrar las promesas que son futuras para nosotros. Dice Dios, si tú siembras escasamente, recoges escasamente. Si tú siembras abundantemente, recoges abundantemente. Si tú amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia, no te imaginas las bendiciones que vendrán sobre tu vida. Si tú no amas a tu esposa como te estoy mandando en la palabra de Dios, las promesas mías que te tengo preparadas, no las vas a poder ver. Porque no has creído. Porque para que puedas ver la bendición en tu matrimonio, para que puedas ver la bendición en tu noviazgo, para que puedas ver la bendición económica en tu vida y en tus negocios, antes tienes que creerle a Dios y poner en práctica o en acción lo que Dios dice en su palabra. Y la convicción, ¿quién nos las da? El Espíritu Santo. Entonces tenemos íntimamente relacionadas a la Biblia con el Espíritu Santo. No podemos jamás divorciar al Espíritu Santo de la Biblia, ni la Biblia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, ¿verdad? Es el espíritu de verdad, es el consolador. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y quiero caminar con el Espíritu Santo y Él es santo, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Para que yo camine con el Espíritu Santo, tiene que haber santidad en mi vida, porque Él es santo y me toma de la mano. Pero el momento en el que yo camino sin santidad o comienzo a caminar en pecado en la vida, inmediatamente rompo mi comunión con el Espíritu Santo. Me suelta, es tan sensible como una paloma el Espíritu Santo. Inmediatamente vuela, no se hace a un lado. Y me encuentro caminando yo creyendo que Dios está conmigo, creyendo que el Espíritu Santo está conmigo, y estoy caminando en la carne. Es lo que se llama caminar en la carne. Y la carne es muy consagrada, La carne es muy religiosa. La carne adora a Dios y por acá y por allá. Y sin embargo, podemos hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios en nuestra vida. Muy bien, veamos ahora que entonces la fe está relacionada con dos realidades eternas e invisibles, con Dios y su palabra. La verdadera fe bíblica está limitada a la Biblia. En otras palabras, hace algún tiempo recuerdo que unas personas me dijeron: Armando, ¿por qué eres tan incrédulo? ¿Por qué no crees que el orito que está cayendo del cielo lo manda Dios y las piedras preciosas que están cayendo en nuestra iglesia son de Dios? Y yo les contesté sencillamente: porque Dios no me manda a creer eso. Yo creo lo que la Biblia dice, pero el hecho de creer cualquier fenómeno o cualquier acción, aunque sea milagrosa, no implica que sea de Dios. Porque el diablo puede hacer fenómenos y puede hacer milagros también.
Entonces, no me pueden nadie catalogar ni tampoco a ti clasificarte como que eres un incrédulo y no lo crees. Claro que lo creo, pero si está en la palabra de Dios. Pero si yo encuentro en Proverbios capítulo 2 que la Biblia me manda y me dice que busque la sabiduría y no las piedras preciosas y no el oro, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo con estas experiencias que se están manifestando en muchas iglesias? Que estas iglesias están tanto en la carne, que está ahora siendo engañadas. Pues quieren eso, quieren circo, maroma y teatro, quieren ver milagros, pues eso les voy a dar, como hizo Dios con los judíos en el desierto. ¿Quieren comida? Pues se las voy a dar hasta que les llegue hasta aquí. Y los atascó de codornices hasta que los volvieron al estómago. Este es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos busca que busquemos sabiduría y que no busquemos, ¿verdad?, las cosas que está cayendo ahorita del cielo. Y mira, hermano, digo, es más diamantina que nada, hombre, estás menso. La fe está íntimamente ligada a la Biblia. Nuestra fe no es un trapo ungido. Hermano, voy a ir al río del Jordán. Y cuando vaya a Israel, voy a meter una botellita, el agua del Jordán, y me la voy a traer y me la voy a echar cuando esté enfermo. O la voy a poner ahí y le voy a ya casi una veladora. Voy a traer agua del Jordán y me voy a bautizar del río Jordán. El agua del río del Jordán y el agua del río Bravo, y el agua del río Nilo, y el agua del río Támesis en Inglaterra, es exactamente igual. El río Jordán no tiene propiedades milagrosas. Es el agua de un río donde hace 2000 años el Señor Jesucristo fue bautizado, pero el agua no tiene nada de milagroso. El río es como cualquier otro río, y el hecho que Jesús y el Bautista hayan bautizado ahí no significa que va a ser agua milagrosa. Estamos retrocediendo otra vez a Roma, a la agua bendita. Antes entraba a la iglesia y le metía la mano y me hacía por mí agua bendita, porque le hicieron así y le atribuían propiedades milagrosas. Esto se llama hechicería. Esto es vulgar hechicería. Atribuirle a un objeto, a agua, trapitos o cualquier cosa, poderes milagrosos. Esto es hechicería. Los brujos usan cosas y collares y amuletos, talismanes, patas de conejo. Todo eso está relacionado con el mundo del ocultismo, no con la Biblia. Y les hablo tan claro como el azul del cielo hoy en la mañana, sin tapujos y derecho y a la yugular. Ya no podemos andar con rodeos. Ya no podemos andar diciendo que tenemos que hablar al pan pan y al vino vino. Tú tienes que entender ya claramente qué es la fe, y ya no estar poniendo un objeto como hace algún tiempo. Me vende un trapito y ahí va la gente y compra el trapito ungido. O te mando este anillo que lo compré en Jerusalén, o este collar que tiene propiedades y porque este predicador en tal parte lo anunció, y van y lo compran y se lo cuelgan y le atribuyen propiedades milagrosas. O ponen el trapito debajo de la almohada y se les va a quitar el dolor de cabeza, o va a traer que la maldición se va a ir de su casa. Todo eso está relacionado con el mundo de la hechicería. Eso ya no es fe. Y esa hechicería está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Bueno, hace 2000 años en la iglesia de Gálatas, en Gálatas 5 versículo 1, el apóstol Pablo, si alguien no lo cree, les dice a los Gálatas: ¿quién los fascinó para no oír la verdad? Y esa palabra fascinar en el griego es hechizar. La iglesia de Galacia estaba hechizada, estaba controlada por demonios que habían entrado en falsos maestros y pastores que esta iglesia tenía, y que les estaba enseñando a los cristianos: es que no es suficiente la muerte de Cristo, necesitas circuncidarte, no necesitas poner árbol de Navidad, no necesitas hacer estas cosas, necesitas ahora agregarle a la obra de la cruz algo extra. Cuando la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se finí, caput, se acabó, consumado es. No hay nada que agregarle a la muerte de Cristo para el perdón que hemos recibido. Tratar de, después de la gracia de Dios, decir que necesitamos hacer ciertas cosas para completar la obra de Cristo, estamos llamándole que fue incompleta la muerte de Cristo, y esto es una herejía. Hace algún tiempo, bueno, más bien no algún tiempo, hace algunos días,
Me entrevistaron en un programa de televisión. Y una de las preguntas que siempre me hacen en Colombia, en Guatemala, donde quiera que voy es: ¿qué se pierde la salvación? Siempre me preguntan esa pregunta. ¿Por qué? Porque el 65-70% de la cristiandad cree que se pierde la salvación. ¿De dónde sacaron esta doctrina? De un hombre llamado Jacobo Arminio, que enseñó, y porque hay 5 versículos de la Biblia, nada más 5 contra más de 500 versículos en la Biblia que enseñan que la salvación no se puede perder. Además que es ilógico teológicamente. Entonces, estos 5 versículos parecen enseñar que la salvación se pierde, como si que te borraré del libro de la vida y que te apartaré y la rama, Juan 15, serán cortados, etcétera, etcétera, que parece indicar que la salvación se pierde. O segunda de Pedro capítulo 2, 22 al 24, que el perro regresa a su vómito, la puerca lavada a lavarse en el lodo. Pero sin embargo, cuando estudiamos estos versículos, nos damos cuenta que los sacaron de su contexto. Miren, es tan simple como esto. Cuando una persona dice que se pierde la salvación, ¿qué está diciendo? Síganme con cuidado. Está diciendo que al llegar al cielo, Pedro le va a decir: a ver, Pancho Pantera, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar: por la gracia de Dios, más me porté bien. Igual a la salvación. Eso es lo que se está diciendo. O sea, que la gracia de Dios no fue suficiente. Ahora que ya soy salvo, necesito portarme bien, porque si no me porto bien, pierdo la salvación. Entonces, ¿qué salvación nos dio Dios? ¿Temporal o eterna? Dicen Hebreos 9 y Hebreos 10 que nos hizo eternamente perfectos y santificados. En el momento que recibes a Cristo, recibes la eternidad. Estamos ya en el reino de Dios espiritualmente. La eternidad está dentro de nosotros ya. Pero, y ahora en segundo lugar, ¿por cuántos pecados? Apunta todo esto para que te defiendas. ¿Por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Por los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, si existe un pecado que diga que nos hace perder la salvación, Cristo tendría que volver a morir. Cristo tendría que volver a pagar por ese pecado que te hizo perder la salvación. Porque la muerte de Cristo solamente te perdonó los pasados, pero los que tú cometas, tú eres responsable. Y si hay alguno que cometas, entonces Cristo tiene que volver a morir. Y entonces ya Cristo no murió por los pecados pasados, presentes y futuros, sino solamente por los pasados. Porque los que estás cometiendo, tendría Cristo que estar muriendo muchas veces para estar pagando por ellos. Ahora, si tú cometiste un pecado que te hace perder la salvación, la pregunta de los 64,000 pesos es: ¿cuál es, Pancho? ¿Qué pecado nos hace perder la salvación? Dice 1 de Juan: la sangre de Cristo nos limpia solo de algunos. Eso dice. Ni el homosexualismo, ni el divorcio, ni el transexualismo, ni el robo, ni el crimen, ni el asesinato, ninguno de estos pecados es el pecado imperdonable. Ninguno de estos pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón no lo pueden cometer los cristianos, solo los no cristianos, que es la blasfemia contra el Espíritu, rechazar la gracia de Dios. Hechos 7, 51 y 52, que es el pecado que cometieron los fariseos. Que después de oír al Hijo de Dios, después de oír la aplicación de la palabra: no te quiero, no te quiero, no te quiero. Pero un cristiano, 1 Corintios 12, 2, no puede por el Espíritu ni siquiera blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Antes de ser cristianos, todos blasfemamos el nombre de Dios. Todos blasfemamos contra el Espíritu Santo antes de ser cristianos, ¿no es verdad? Todos cometimos pecados tremendos. Ahora, cuando nos muramos, otra pregunta: cuando nos muramos, ¿cuántos van a morir perfectos? ¿Dónde está San Anastasio por aquí? O Santa Rita de Casia. Cuando muramos, vamos a morir en pecado. A lo mejor hoy en la mañana le grité a mi esposo y me muero a las 2 de la tarde, ya me morí en pecado. A lo mejor hiciste una mentira a las 3 de la tarde y te da un ataque al corazón a las 7 de la noche, ya te moriste en pecado. Pasaste un alto y ya te moriste en pecado si chocas. Todos nos vamos a morir con algún cierto de pecado, pero esos pecados ya fueron puestos en la cruz del Calvario. Entonces tendríamos que ir al purgatorio para pagar por esos pecados con los que morimos y no los pudimos confesar. Todo esto es absurdo y irracional teológicamente. Y podemos continuar así con los pactos, con la gracia. ¿Qué es la gracia, no?
Entonces decir que se pierde la salvación es decir que es la gracia más portarme bien o hacer buenas obras para poder entrar al cielo. La fórmula está equivocada totalmente. Estás reprobado químicamente en la teología. La fórmula es la gracia más nada igual a la salvación. Las buenas obras que nosotros hacemos no son para salvarnos. Ya Cristo pagó por todas mis malas obras pasadas, presentes y futuras. Mis buenas obras que ahora hacemos, síganme con cuidado, Virgen del Socorro. Las buenas obras que nosotros hacemos después de la salvación solamente son para la entrega de recompensas o la pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. El cristiano ya no va a ser juzgado por sus obras en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las recompensas. Y la fidelidad va a ser altamente recompensada por Dios. Un vaso de agua que hayamos dado, lo que hemos hecho en el nombre de Dios, pero no está relacionado ya con la salvación. Ya hemos sido justificados por la fe, ya hemos sido santificados y ya hemos sido glorificados desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que desenterrar otra vez la doctrina de la salvación en el siglo XXI y volverla a enseñar claramente, porque el pueblo de Dios en los errores en que está cayendo es por no tener bases teológicas firmes, doctrinales, de una doctrina elemental como la gracia y la salvación. Y por todos lados, porque todo el mundo lo cree, yo también lo creo. Demuéstramelo con la Biblia y lo voy a creer entonces. Pero no voy a creer que porque todos creen que se pierde la salvación, yo voy a creer que se pierde la salvación. Yo te lo demuestro y se los dije en la televisión, tenemos el debate con el que quiera y se los demostramos, ¿verdad? Que es absurdo seguir creyendo que se pierde la salvación. Ahora muchos dicen, bueno, como yo no pierdo la salvación, me voy a portar ahora sí, le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Bueno, dice Gálatas 5:10 que fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. La persona que dice eso, con que no puedo perder la salvación, puedo hacer lo que quiera, no es salvo. No es salvo. Porque si tienes al Espíritu Santo, no vas a tratar de aprovecharte y tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Eso demostraría Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo vamos otra vez a pecar? O a tratar de pecar voluntariamente. Ya demostraría que ni siquiera tenemos la salvación. Bueno, esto es importante en relación con la fe. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de la fe en algunos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en primer lugar el Salmo 27, para que veamos cómo operó la fe en el Antiguo Testamento y tengamos bases más profundas acerca de nuestra fe. Vuelvo a repetir, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. La antítesis de la fe sería ver, porque caminamos por fe, no por vista. La vista queda excluida de la fe. Y si camino por vista, está excluida la fe. Una de otra están excluidas. No pueden ser las dos verdad. O camino por fe sin ver, o veo y ya no camino por fe. ¿Está claro? Es muy importante aceptar este concepto. Si caminamos por vista, ya no necesito la fe. Si camino por fe, no necesito la vista. Cada una excluye, insisto, la otra. Esto es contrario a lo que el mundo dice. Ver para creer. Esa es la filosofía del mundo. Esa es la dimensión en la que el mundo se mueve. Nosotros hemos entrado a otra dimensión totalmente que dice lo contrario, que necesito primero creer para poder ver. Dice el Salmo 27, versículo 13, cuando David se encontraba afligido, perseguido por Saúl, sin trabajo, escondido en una cueva, criticado, sus hijos de David se volvieron contra él. Bueno, el pobre David, ¿verdad?, tenía todo tipo de tribulaciones iguales a las que tenemos muchos de nosotros. Y David nos manifiesta y nos exhibe una verdad preciosa. Y dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado, me hubiera tirado la toalla, me hubiera yo desalentado,
ya hubiera querido ya ni siquiera ser cristiano, ya ni siquiera quería ir a la iglesia, ya estaba harto. Si yo hubiera mantenido esta actitud mental, hubiera yo desmayado. Me hubiera tirado ya al suelo, ya no quiero ni siquiera vivir. Estoy harto de todo, de mis papás, de la iglesia, de esto, del gobierno. Y sobran cosas que nos pueden llegar a pensar esto. A menos que, repito, seas San Anselmo. Pero todo cristiano llegamos a estar, ¿verdad? Hasta, decimos vulgarmente en México, hasta el gorro. ¿No te has sentido así? No levante la mano. Porque yo estoy seguro que todos la levantaríamos. Si no has experimentado esto, lo vas a experimentar cuando estés casado, o cuando no estés, o cuando nazcan los hijos, o cuando nazcan los nietos. Pero todos, hay muchas épocas en la vida en la que nos llegamos a sentir tan oprimidos por los problemas que ya no quisiéramos ni siquiera vivir. ¿Quiénes son los suicidas? Las personas que se les ha cerrado totalmente el mundo, se han sentido sin ninguna ventana, sin ninguna luz, sin ninguna esperanza, sin ninguna solución más que dejar de vivir, escaparse por una puerta falsa. Y dice David que él había llegado a esa situación, y entonces encontramos lo que lo salvó: si no creyera. Si no creyera, ¿qué veré? Primero, ¿qué cosa? Creyó, y después venía la vista. Si yo no hubiera creído que voy a salir de esta situación y que Dios me va a mandar otro esposo, otro novio, que viene el trabajo, si yo no hubiera creído en las promesas de Dios, ya desde cuándo me hubiera aventado desde el puente hasta abajo. ¿Qué es lo que nos sostiene? Creer lo que Dios nos ha dicho. Esa es la fe, lo que nos ha dicho en su palabra. Hubiera yo desmayado si no creyes. Y dice 1 Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, cuando nos encontremos así, y créame que muchas veces al mes yo llego así en la noche, en la mañana cuando me levanto, con el Señor, cansado, ¿verdad? Con problemas, presiones emocionales, el mundo, el petróleo, la caída del dólar, problemas aquí, problemas allá, familiares. Bueno, sobran cosas para desalentarnos en la vida, sobran cosas para amargarnos, sobran cosas para desilusionarnos. Entonces ahí es cuando, en lugar de que te desmayes y te rindas y digas, tiro la toalla, me bajo del caballo, ya no quiero, andamos así con el caballo, cayéndonos del caballo. En ese momento recuerdo: oh Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, soberano. Y comienzas a sentir otra vez en el caballo y agarras las riendas. Señor, aunque no lo vea, y aunque vea todo que se está cayendo y no vea soluciones, y vea el cuadro oscuro a mi alrededor, oh Dios, yo sé que tal vez hoy en la tarde o mañana veré tu bondad. Me vas a sacar del pozo de la desesperación, me vas a pintar un nuevo futuro, vas a solucionar mis problemas, y por eso sigo en mi caballo y rajámonos pinto, cónchele velocidad y vamos adelante. No te me rajes, México lindo y querido. No nos echemos para atrás. Vamos 2-0. Puro gringote de 1.90, 1.95. No, ya no la hacemos. ¿Cómo que no la hacemos? ¿Cómo que no? Ya, dile, ¿cómo que no la hacemos? Y eso de veras nos infunde ánimo, porque es un cuadro físico de lo que espiritualmente debemos hacer nosotros: crecernos al castigo. Ya no hay trabajo, y nadie me quiere, y me dicen risitos de oro, pero tengo nariz de corcholata. ¿Sabes una cosa? Bueno, ¿por qué comenzamos a sentirnos así? Porque estamos viéndonos en el espejo, porque estamos viendo la situación, porque estamos caminando por vista. Olvídate y desconéctate de lo que ves y lo que por tus 5 sentidos entran, y conéctate con la palabra de Dios. Diario ven a la Biblia en la mañana, cargar las pilas, la energía. Chupa la fuerza espiritual que Dios tiene para nosotros, que es la que nos va a sostener. Nos separamos de la Biblia y nos vamos al suelo. Hebreos 11:27, otro ejemplo en el Nuevo Testamento de Moisés.
Hebreos 11, 27. Dice así: por la fe, por creer lo que Dios había dicho. Porque la fe nunca la desconectemos de la Biblia. Por creer lo que Dios ya había revelado en su palabra en el Antiguo Testamento, Moisés dejó Egipto. Si él hubiera sido guiado por sus emociones, vean ustedes, el temor, que es el más grande enemigo de la fe. El temor. El temor es la antítesis de la fe, es lo opuesto de la fe. Si Moisés hubiera dicho: el rey, si me voy, me va a mandar los soldados, me mata, me corta la cabeza, él es el emperador de Egipto. Pero Moisés no vio al emperador de Egipto, no el temor que comenzó a meterse, porque el temor así entra como la termita, ¿verdad? Y comenzamos a sentir así que, y el temor, y comenzamos hasta a sudar frío, y comenzamos a temblar por el temor, y saldrá esto, y saldrá de la operación mi abuelita, y podremos, y dejamos que nos domine esta emoción, comenzamos a alejarnos de Dios. Y comenzamos a perder el poder de Dios que está viviendo por fe. Moisés dijo, antes de tenerle miedo al faraón, antes de tenerle miedo a su abogado, antes de tenerle miedo a mi suegro, antes de tenerle miedo a mi ex esposo, antes de tener miedo de nada ni de nadie en este mundo, tengo temor de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. No vio el temor del emperador, los ejércitos que tenía, y dejó Egipto. No fue gobernado por el temor, sino creyó lo que Dios le había dicho y venció sus emociones. Porque se sostuvo como viendo físicamente a Dios. ¿Eso dice? Este está en tercera de Pancho 3:1. Porque se sostuvo viendo algo que no se veían con sus ojos, ni se experimentaba empíricamente con sus 5 sentidos. Se sostuvo por algo que nadie podía ver, pero él sí podía ver, y podemos ver los cristianos, que es a Dios. Viendo al invisible. ¿Con qué ojos lo vemos? Con los ojos de la fe. Es un par de ojos que el Espíritu Santo nos ha entregado que el mundo no tiene. Vemos no lo que vemos, vemos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son más reales que las que se ven. Esto fue lo que hizo que Moisés se pudiera sostener. La fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver. No hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. El mundo, terremotos, se cae. Ahora que fue terremoto en Japón, no sé si vieron ustedes un video de los muchos que han pasado, que primero el terremoto, el tsunami y el puntillazo, la fuga de gas radioactivo. Y pasaron a una japonesita que era cristiana, como de 80 años de edad. Y está la japonesita en el video caminando y dice: aquí estaba mi casa. Y para todos lados estaba viendo, y ahí estaban mis hijos, y ahí vivía mi sobrino. Y se queda la japonesita como de 80 años de edad, sin nada ni nadie en el mundo. Ni una cobija donde acostarse. Y se hace así las cabezas y dice: pero tú me seguirás sosteniendo. Bueno, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Pero fue así una cosa, ¿verdad? Para poner una película. Ahí estaba mi familia, ahí estaban mis papás, ahí estaban mis hijos, mis nietos, aquí estaba mi casa. No hay nada. Imagínate, de la noche a la mañana quedarte sin familia, ni vecinos, ni papá, ni mamá, ni nada, y levantar los ojos: pero tú me seguirás sosteniendo. Esa es la fe. Sostenidos viendo lo que no se ve, con los ojos y la seguridad y la certeza y la convicción de lo que Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, aunque se acabe todo a tu alrededor. Veamos ahora en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 39 y 40. Se muere Lázaro. La familia de Lázaro eran las hermanas Marta y María. Marta es un ejemplo de la mujer afanada, María un ejemplo de la mujer que se acerca a Dios. Pero las dos nos representan a todos nosotros.
No porque te digas Marta vas a ser afanada, ¿verdad? Pero es un ejemplo solamente de que todos nosotros padecemos esta debilidad, de que muchas veces queremos ver para creer y tenemos que dominar esa tentación y ese impulso de nuestra antigua naturaleza. Entonces aquí en Juan 11:39 dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, y ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás? Ahí está otra vez. Marta, tú no tenías que haber visto que se aliviaba ahorita. Hemos llegado al punto que lo dejé morir, porque Cristo dejó morir a Lázaro. ¿Se acuerdan que cuando le avisaron? Señor, Lázaro se está muriendo. No hizo caso. Y era el mejor amigo de Jesús y la familia que lo hospedaba y le daba de comer a Jesús, y tenía según un cuartito especial para Jesús cuando pasaba por ahí Jesús. Y no hizo caso Jesús, y Lázaro se murió. Y ya que tenían 3 días, Jesús dice a los discípulos: vamos a donde está Lázaro. Y ahora sí, como decimos en México, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Pues ¿cómo que ya para qué? Pues eso decimos nosotros, pero no lo dice Jesús ni Dios tampoco. Y llega Jesús, los discípulos: ¿ya para qué, Señor? ¿Ya para qué? Ya pierdes tu tiempo. Y es que todo, dice Cristo, lo hice llegar a este punto, y te estoy haciendo llegar a este punto donde pierdas tu trabajo, donde tengas esa enfermedad, donde pases esto. Estoy llevando las cosas al extremo para que cuando estén en el extremo, ahí pueda yo ser grandemente glorificado por tu vida. Yo cuántas personas he visto que se enferman de cáncer y que son sanadas y que dicen: Dios mío, hasta los médicos, pero esto es un milagro. Pero si no hubiera sido esa enfermedad, no hubiera sido glorificado Dios. Si no hubieras perdido tu trabajo y un trabajo te viene milagrosamente, ¿cómo podrías decir: Señor, solo tú pudiste haberme dado este trabajo? Fue un milagro. Así como ayer la selección mexicana fue un milagro que ganara. Pero aquí no se mete, ¿verdad?, la fe. O sea, 2-0 decimos, ya al 2-0 yo ya iba a pagar la televisión. La neta. Dije, ya, otra goliza. ¿Cómo nos vamos a levantar de un 2-0 con estos gigantones de gringos, verdad? Y cuando viene y te das cuenta, ¿no? Que, caray, digo, lo que no parece, se puede convertir en una realidad. Entonces muchas veces Dios deja que lleguemos a ese 2-0 y que parezca que todo está perdido. No está perdido, porque Él es Dios y Él es alguien que ha dicho: no te dejaré, desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Podemos, aunque perdiere mi padre y mi madre, con todo Jehová no me dejará, porque Él es nuestro sostén. Y le dice Cristo a Marta: si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Tenemos que ver espiritualmente para poder creer. La gloria no puede venir hasta que no creamos. Por ejemplo, en el área económica, en el área matrimonial, en el área de relaciones sociales, en el área de nuestras amistades, en todo esto se cumple primero creer para ver. Dios le dice a los maridos: amen a su esposa. Tú amas a tu esposa sacrificialmente y comienzas a quitar todas las imágenes de otras mujeres de tu vida, etcétera, etcétera, y ve Dios tu fidelidad mental y espiritual, porque los pensamientos no le engañan a Dios. ¿Qué hace Dios cuando un hijo está haciendo lo que la Biblia dice porque quieres agradar a Dios? Te bendice. No te imaginas cómo te bendice. Señor, pero que tú ya tiene 20 kilos de más, Señor. ¿Cómo? ¿No puedes cambiar una llanta vieja por una nueva? Como dicen en Guanajuato, ¿verdad? Y sabes una cosa, que cuando estamos casados no es solamente la pasión. La pasión dura la luna de miel 3 o 4 días y dura también en el triunfo del amor. Pero todas esas pasiones que tú ves y esos enganches que se dan en esas cosas no duran. Y claro que nos seguimos besando y todo, ¿verdad? Pero entonces ya entras al matrimonio y ya entras a un nivel donde no solamente es pura pasión, hay problemas y bajadas, y comienzas a entrar a una madurez donde maduras con tu esposa y te das cuenta que es una relación que tiene que durar toda la vida hasta que la muerte nos separe, porque está basada en un cordón de 3 dobleces, que es Jesucristo. Entonces ya no está basada tanto en el físico como en una relación espiritual, porque los matrimonios que duran son los matrimonios que los dos son discípulos de Cristo. Cuando dos
caminan hacia Dios, es como un triángulo. Dios está en la punta del triángulo y aquí está el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer caminan los dos siguiendo a Cristo, cada vez están más cerca el uno con el otro, porque más cerca están de Dios. Y ya podemos vencer esas cosas de cámbiame, la verdad. Pues que no vas a tener Miss México toda tu vida. ¿Qué querías, verdad? Que tu esposa te durara así. Tiene que dar a los 50 años tu esposa, a los 60 años tu esposa. El cuerpo se deforma, igual él tiene panza de Santa Claus ya también, ¿verdad? Pero nos seguimos queriendo. Entonces nuestra antigua naturaleza demanda ver para creer, puesto que depende de los sentidos, pero no de la palabra de Dios. Y vemos en penúltimo lugar 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículos 17 al 18. Y dice el apóstol Pablo, esto es tremendo. Estamos tratando de encontrar la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en algunos pocos versículos. 2 Corintios 4, 16 y 17 a 18. Por tanto, otra vez dice Pablo, no desmayamos. Qué peligroso es darnos por vencidos. Qué peligroso es tirar la toalla en la vida cristiana. Qué peligroso es desesperarnos. Qué peligrosísimo es desanimarnos. Qué peligroso es. Porque cuando un cristiano es animado, para que se te viene una horda de demonios que van a agravar tu situación. Se va a convertir en una cosa crónica en tu mente. Vas a comenzar a sufrir unas depresiones. Las personas que sufren de depresión continua, todos somos deprimidos de vez en cuando. Pero cuando somos deprimidos ya 3, 4, 5 días deprimido, estás bajo ataque del maligno. Porque el fruto del Espíritu es paz, gozo y amor. ¿Por qué has llegado a esa situación que estás así, que ni te toquen porque brincas? Porque tienes una semana, 2, 3 semanas que te soltaste la palabra. Y comienzas a desmayar porque no estás aferrado a la palabra de vida. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Saben ustedes que lo peor que existe para una persona es verse en el espejo? Bueno, claro que tenemos que peinarnos, ¿verdad? Y rasurarnos, etcétera, etcétera. Pero cuando ves, ya tengo 50 años, no, ya tengo 70, ya para qué, ya voy de salida. ¿Cómo que vas de salida a los 70 años? Tengo 80, ya voy de salida, ya para qué. ¿Cómo que vas de 80? A los 80 años Moisés fue llamado por Dios. A los 80 años Caleb le dijo a Josué, dame más montañas para conquistar. Cuando comenzamos a vernos físicamente, no, pues es que dice que a los 60, a los 70 se deteriora el cuerpo. Eso dice la ciencia, pero dice uno de los salmos que cuando nosotros confiamos en Dios, seremos fructíferos como las palmeras, tendremos fuerzas como las del búfalo y creceremos como los cedros del Líbano para continuar anunciando la justicia de Dios. ¿Qué viejo ni qué viejo? Dejemos que nuestro cuerpo se siga desgastando. Yo les he hablado tantas veces de nuestra abuela materna que murió hace algún tiempo, de 97 años de edad. Mi abuelita de 97 años ya no usaba bastón. Nunca se convirtió a los casi 80 años de edad, después de haber sido 30 años presidenta de la Acción Católica de México. A los 80 años de edad, vivió todavía 17 años más a los 97 en sus 5 sentidos. Y se levantaba a las 7 de la mañana, se emperifollaba y se ponía su loción Sanborn, se cubría todo, ¿verdad? Y caminaba, era la loción famosa en aquel tiempo, ¿verdad? Y la más barata también. Y estaba a los estudios y la llevaba a los estudios en la mañana y en la tarde. ¿Ahora dónde vamos, hijito? Me decía a las 5 o 6 de la tarde del domingo. Le digo, abuelita, tú a tu casa y yo a la mía, le decía. Porque todavía se quería, traía cuerda a los 95, 96 años, traía cuerda todavía. Porque, a ver, y vamos a ver una película mejor de Walt Disney, ¿no? Y llévame a cenar, abuelita, que me desgastas, abuelita, me dio más de 50 años de edad. Pero ¿qué era lo que la sostenía ella? Y que era nunca, siempre el gozo, siempre contenta, ¿verdad? Regañando a todos y por aquí y por allá. Se parece mucho a mi mamá, ahorita usted la conoce, a la general, a mi mamá, ¿verdad? Sobre todo los que van a Liti, pero esa es energía que necesitamos tener. Y no estar, ya tengo, cacle. El interior se va renovando. Y este cuerpo
corrupto vas a echar a los gusanos y al panteón y vamos a resucitar. Así como una semilla contiene un árbol y fruto y ramas, esa semilla, ahí está todo. Así cuando se siembra va a resucitar en un cuerpo glorificado. Y nos vamos a ver, y cuál cacle ni cake nada, ¿verdad? Sino que tenemos que mantener esa energía y esas fuerzas, esas ganas para vivir para Dios. Porque los que se mueren pronto son los que no tienen ganas de vivir para Dios. Ya, para que ya yo llegué, ya voy de salida. Tienes que hablarle a tus nietos y tienes que hablarle a tus viejitas y tienes que ir a los asilos a predicar. No te encierres nada más, cacle. Nada, hay mucho que hacer todavía. La energía la tenemos por dentro. Y olvídate por afuera, no te veas en el espejo. Ve lo que Dios está haciendo internamente con tu alma. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, miren nada más cómo considera Pablo la vida. En primer lugar, los problemas, las aflicciones y los sufrimientos son leves. Dice Pablo, es como si un mosquito me hubiera picado. Todo lo que he sufrido, las pedradas, la persecución, me arrastraron, mis hijos me dejaron, a mi esposa las violaron, fui castigado por Dios. David y Pablo, todo lo que sufrió y lo encerraron en la cárcel, todo ha sido leve y además temporal, momentáneo, porque Pablo no veía y como un perro, pobre de mí. Ya no me quieren ni mis nietos, me quieren, se acuerdan de mí. Ya nadie me quiere. Y comienza a ser como un perro ahí en el rincón. Lamiendo tus heridas y compadeciéndote. Y esa autolástima que va a hacer que te hundas y te pintes más rápido. Que te vayas, perdón, más rápido. A veces me olvida que no estoy con los jóvenes. Es leve y es temporal. Produce en nosotros un cada vez más excelente peso de eterna gloria. No mirando las cosas que se ven. No mirando las cosas que se ven. Ahí está otra vez la fe. Si miran las cosas que se ven, nos desmayamos, nos desanimamos, nos hundimos. Miremos las promesas de Dios, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por alimentarnos, edificarnos, animarnos con tu palabra. Gracias por aclararnos tantos conceptos que están siendo atacados, estamos siendo invadidos por doctrinas extrañas que se han acabado aceptando como si fueran la verdad. Regresemos a la Biblia. Volvamos otra vez a abrir las páginas santas de la Biblia para que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y podamos ver la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Gracias porque sin esta fe, sin creer en lo que tú nos has dicho, no existe ninguna otra manera en que te podamos agradar, porque así tú, Señor, lo has determinado. En esta mañana muchos de ustedes que nos ven a través de la televisión y aquí presentes, tal vez eran crédulos y tú le llamabas fe a lo que te habían enseñado en tu familia o en tu religión, sin saber en qué estaba basada lo que te habían enseñado. Pero la fe requiere de conocimiento, porque necesitamos conocer, porque viene por el oír y el oír por la palabra, para que tenga una fe que salve tu alma. Ven a Cristo en esta mañana, entrégale tu vida diciéndole estas palabras: Señor, te doy gracias porque creo que en la cruz tu Hijo Jesús murió en mi lugar, que a los 3 días Él no se quedó en la tumba, tú lo levantaste de entre los muertos, dándome la garantía que yo también volveré a vivir juntamente con Él. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi vida, me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, sé para mí mi Señor ahora y mi Salvador, porque quiero ahora ya no vivir conforme a lo que veo con mis ojos físicos, sino con los ojos espirituales que en este momento me estás trasplantando tú, para poder ver tu gloria en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la Biblia.